Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, los del sistema nervioso excitado y el café. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Voy a aprovechar para explicarles cómo es y por qué es que los que tienen un sistema nervioso excitado, como Jorge, saluda, está escondido detrás de la cámara siempre. Los que tienen un sistema nervioso excitado generalmente son súper amantes del café. Hay excepciones porque hay gente que el café le cae mal, pero la mayoría de los cafeteros bien cafeteros, de los que mantienen vivo a Starbucks y a todas esas compañías de cafeteras, son los de sistema nervioso excitado. Aquí tengo un cafecito que me sirvió Jorge. Jorge, cuando estamos grabando Metabolismo TV, él trae la mezcla de su casa, él estudió, ¿cómo se llaman eso? Se llaman bariatras, ¿cómo se llama? Los baristas. Barista, Dios mío. Jorge estudió eso de barista. Él le hace diseños con espuma y cosas de esas, ¿no? Pero hay que ver cuando Jorge usted le habla del café, cómo se ilumina. Y prácticamente todos los de sistema nervioso excitado son así. Voy a ir un momentito a la pizarra a explicarles por qué. Porque esto ya se descubrió. Fíjense, aquellos de ustedes que no sepan la diferencia entre lo que es el sistema nervioso pasivo y lo que es el sistema nervioso excitado, van a ver que en el libro El Poder del Metabolismo y también en el libro Diabetes sin Problemas estamos haciendo énfasis y explicando la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y excitado. Resulta que todas las glándulas del cuerpo, todas las que producen las hormonas, todos los sistemas de movimiento del cuerpo, el intestino, la digestión, el sistema inmune, todo está controlado por un sistema que se controla desde aquí arriba, desde el cerebellum, que es como la máquina que controla todo el cuerpo, el cerebro, y eso se controla a través del sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en dos partes: sistema nervioso pasivo, que es lo que los médicos llaman parasimpático; sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llaman simpático. Yo evito las palabras médicas al máximo porque me gusta explicar las cosas en arroz y frijoles o en arroz habichuela, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. Y renombré esos sistemas como sistema nervioso pasivo, sistema nervioso excitado. ¿Qué pasa? Si una persona tiene un sistema nervioso pasivo, pues tiene que entender que el cuerpo que heredó de su papá y su mamá y de sus abuelos, pues es el sistema nervioso pasivo. Y el tipo de alimentación para el sistema nervioso pasivo es muy distinto al tipo de alimentación para el sistema nervioso excitado. De hecho, desde el punto de vista del metabolismo, pues el cuerpo es casi como si fuera un carro. Hay carros que corren con gasolina y hay carros que corren con diésel, como los Mercedes, ¿no? Los dos tienen motor, pero el tipo de combustible es distinto. Y el cuerpo humano, en ese sentido, se parecería a un carro. Algunos de nosotros tenemos un sistema nervioso pasivo, pasivo dominante. Otros tenemos un sistema nervioso excitado, excitado dominante, como Jorge. Por ejemplo, Jorge es de sistema nervioso excitado. Son cafeteros, son amantes del dulce, son gente de cuerpo intenso, es un cuerpo que ve más, oye más, huele más y todo más. Es un tipo de cuerpo de gente que el cuerpo, usted habla con alguien que tiene un sistema nervioso excitado, no se vaya a confundir con la personalidad de la persona, porque la personalidad de la persona es la personalidad de la persona. Todos nosotros somos seres espirituales, ninguno de nosotros es su cuerpo. La realidad es que usted es un ser espiritual y usted es como si fuera el conductor de su carro. El carro es como el cuerpo y usted es el conductor. La realidad es que el que tiene personalidad es usted, no es el cuerpo. El cuerpo no tiene personalidad, el cuerpo no tiene opiniones, el cuerpo no tiene conocimiento. El que tiene opiniones y conocimiento es usted. Así que básicamente estamos hablando del sistema nervioso excitado del cuerpo. No se puede usted confundir porque la persona se mueva rápido, que usted piense eso es excitado. Falla. Porque eso es la persona que está moviendo el cuerpo. Ahora, cuando usted le hace las 5 preguntas, si usted quiere saber las 5 preguntas, consiga el libro El Poder del Metabolismo, consiga el libro Diabetes sin Problemas y vea las 5 preguntas. Pero si no, váyase a Metabolismo TV y haga una búsqueda bajo el episodio número 199. Usted busca el episodio 199 y ahí yo estoy haciendo las 5 preguntas para que usted detecte si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Eso fue lo que usted heredó de su papá o su mamá. Y básicamente eso tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que usted le tiene que dar a su cuerpo para que tenga un metabolismo óptimo. Si le mete los alimentos que no son, pues él tiene cierta tolerancia, pero llega un momento que lo daña. Entonces se refleja en enfermedades, en alergias, en mal metabolismo, en obesidad, en diabetes, en todo este tipo de cosas. Así que básicamente hay que uno que saber qué tipo de cuerpo uno heredó, porque eso sí que usted no lo puede cambiar, eso es hereditario.
pero si usted sabe cuál es, puede alimentarlo correctamente. Entonces, fíjense, le estaba hablando del café. Hay un doctor, se llama el doctor Watson. El doctor Watson escribió un libro fascinante, de las cosas más fascinantes que yo he leído. De hecho, un libro de 1972 que se llamaba Nutrition and Your Mind. Hoy en día es un libro de colección, casi no se consigue. De hecho, yo pagué una prima para poder comprar un libro de eso y poderlo leer, ¿no? Porque ya los libros, cuando se ponen escasos y están fuera de circulación, valen más, pues son como de colección. Pero es de las cosas más fascinantes que jamás yo he leído, porque me explicó un montón de cosas que yo no sabía. Y como era un libro de 1972, pues ya está prácticamente fuera de circulación, pero es de las cosas fascinantes. Está explicando cómo es que la nutrición afecta a la mente, ¿no? Y una de las cosas que este señor hizo es que él trabajaba en un manicomio, en un sitio que era un hospital para psicóticos, para personas con locura, personas que no se podían controlar. Y consiguió permiso de los familiares de esas personas que firmaran que les permitía medirles la sangre, sacarles muestras de sangre para unas experimentaciones que estaba haciendo. Y estuvo 13 años en ese sitio. Y el doctor Watson descubrió lo siguiente. Descubrió, por ejemplo, que las personas que tienen el sistema nervioso excitado, ¿okay?, distinto a los que tienen el sistema nervioso pasivo, él le llamaba distinto a esto, pero no viene al caso. Las personas del sistema nervioso excitado, así como Jorge y como mi esposita, ¿no? Pues en realidad la sangre tiene un pH normal. El pH normal de la sangre, el más perfecto, es 7.46. 7.46 es un pH perfecto. No es ni ácido ni alcalino. La sangre necesita ser un poquito alcalina porque si no rechazaría el oxígeno y usted se muere por falta de respiración celular, ¿no? 7.0 es neutral, la sangre es 7.46. Eso cuando está perfecta. Ahora, las personas del sistema nervioso excitado tienden a tener la sangre bastante más alcalina. Alcalina quiere decir que entonces este número va a ser más alto porque está subiendo en la escala de pH. Quiere decir que una persona del sistema nervioso excitado, muchas veces usted lo va a encontrar por acá en 7.55, 7.58 hasta 7.60. Y las personas del sistema nervioso pasivo tienden a tener la sangre más ácida, que en vez de 7.46 andan por 7.31, 7.35, cosas así, ¿verdad? Quiere decir que si el perfecto balance está en 7.46, el del sistema nervioso pasivo, cuando él les medía la sangre, encontraba que el pH era más, en este caso, más ácido y acá era más alcalino. Por ahí la gente habla que si agua alcalina, que si esto, que si lo otro, que si el cuerpo está ácido. Por eso es incorrecto hablar de un cuerpo ácido, porque el cuerpo está dividido en compartimientos. Si usted mide la sangre, ese es un compartimiento. Si mide dentro de la célula, eso es otro compartimiento. O sea que no se puede decir la generalidad, el cuerpo está ácido o el cuerpo está alcalino. Tiene que hablar en qué compartimiento. En la sangre específicamente de los del sistema nervioso excitado es más alcalina. ¿Qué pasa? El sistema nervioso excitado, cuando toma café, como el café acidifica la sangre, lo trae más cerca de esto y la persona se siente mejor. Los del sistema nervioso pasivo, cuando toman café, como lo ponen más ácido, se siente peor y pierde energía. O sea, que la gente que más amantes son del café y de los dulces, porque los dulces también acidifican, son precisamente los del sistema nervioso excitado, y ahí lo tiene. Usted quiere ver a un sistema nervioso excitado, a alguien con sistema nervioso excitado feliz, dele café. Y usted verá que se ponen creativos, amables, simpáticos, conversadores y todo ese tipo de cosas. De eso vive las cafeterías estas, Starbucks y todos los otros que venden café en el planeta. Y esto se los comento pues porque a la verdad siempre triunfa.